Bueno, bienvenidos una vez más a este su programa, A Una Sola Voz. Estamos aquí siempre para poder compartir con todos ustedes este tiempo hermoso, estudiando la palabra del Señor y compartiendo aquí en esta ocasión con nuestros amigos, nuestros hermanos, el pastor Ayeser de Matagalpa y el anfitrión, el pastor Arsenio Herrera, que nos invita a este programa tan hermoso que hemos estado compartiendo. Hemos estado hablando temas que creo yo que nos ayudan a tener un poco de entendimiento y a veces hasta también como que nos llevan, ¿verdad?, a meditar sobre ciertas cosas que en algún momento quizás no lo habíamos hecho antes y gracias a Dios por eso, porque nos ayudan a profundizar más en lo que el Señor quiere para nosotros en este tiempo. Así que bienvenidos, vamos a continuar con esta misma línea. Estamos aprendiendo acerca de lo que escribe el apóstol Pablo en Efesios 4, en el capítulo 4, verso 11 en adelante, y estamos hablando acerca de ministerio, esos dos niveles de ministerio que el apóstol Pablo nos menciona en estos versículos. El ministerio, los 5 ministerios que menciona, ¿verdad? Que decíamos ese es el primer nivel y es el nivel donde se capacita luego al segundo nivel de ministerio, que es el ministerio de los santos. Y hablábamos cosas muy interesantes en nuestro programa pasado acerca de cómo poder capacitar a la gente, a los miembros de la iglesia, a los santos, los que han sido lavados con la sangre del Cordero, para que puedan hacer su labor no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y yo meditaba sobre eso, un caso que el pastor Arsenio mencionaba de un doctor, pero así hay mucha gente que ha dedicado toda su vida a estudiar quizás alguna carrera de esas que son tan importantes, ¿verdad? A nivel científico, por ejemplo, yo pensaba sobre esto. ¿Cómo puede traer un impacto una persona que está a esos niveles científicos y dice, bueno, yo creo en Dios? En una época que estamos viviendo ahora en que, según algunos, la ciencia ha venido anulando a Dios. ¿Verdad? Yo pensaba sobre eso, cómo puede impactar no solamente a nivel de paciente, de un doctor, por ejemplo, como el que mencionaba usted, especialista del corazón, pero no solamente a nivel de paciente, sino también a nivel de colega de ellos. A esa gente que conocen, que respetan a este hombre, que lo ven quizás como un ejemplo a seguir dentro del campo, la medicina, su especialidad, y lo escuchan hablar de Dios, ¿verdad? Es diferente a que llegue un pastor, ¿verdad?, o un maestro, un evangelista, un apóstol, y comience a hablarle a alguien, a un científico, a una persona de este nivel, de cosas espirituales, y aquí le va a decir, bueno, yo no creo en eso, la ciencia a mí me dice otra cosa, pero viene un científico de su mismo nivel o quizás más conocimiento y comienza a hablarle de Dios y de temas espirituales. Entonces aquel sí va a poner con un poco más de atención. Y pensaba en esto porque estaba leyendo acerca de un científico muy famoso actualmente, se llama Francis Collins. Él dirige el proyecto del genoma humano, ¿verdad? Ha sido director de ese proyecto como por 9 años, bajo estas 3 administraciones pasadas de presidentes de Estados Unidos. Ese hombre es un científico de primer nivel y él dice con toda claridad, yo creo en Dios, ¿verdad? Aunque en algún momento él se consideró y se declaró ateo, llegó a tener un encuentro personal con Jesucristo y se convirtió. Y ahora ese hombre estamos hablando de alguien de primer nivel, o sea, a nivel mundial. Y dice él con toda claridad, yo creo en Dios. Es más, dice, el estudio del proyecto de genoma humano lo llevó a él a entender que eso no puede ser obra de la casualidad, sino que Dios está detrás de eso. Y ahí es donde viene la riqueza de la importancia de esto que estábamos compartiendo acerca de lo importante que es capacitar a los santos para que ellos puedan llegar a hacer esa obra donde nosotros no podemos llegar. ¿Y sabe lo que estaba pensando ahorita que hablaba usted? Cada carrera tiene un lenguaje técnico. Usted habla con un abogado y te va a hablar de los delitos. Exacto. Te va a hablar de sentencias, te va a hablar del Código Civil, te va a hablar del Código Penal, te va a hablar de la Corte Suprema, te va a hablar de la Corte de Apelaciones, te va a hablar de casación. Y cuando ellos están hablando, hablan en su vocabulario. Te vas a hablar con un doctor, nosotros decimos, le dio derrame. Ese es el término que nosotros usamos, pero sí. Yo creo que le llaman aneurisma. Hay un aneurisma. Nosotros usamos términos que cuando ellos nos hablan a nosotros
tenemos que decirle, doctor, ¿me pudiera hablar en español? Porque no le entiendo lo que me está diciendo. Sí. Entonces, si hablas con un mecánico, hablas de carburador, hablas de radiador, hablas de pistones. Y las mujeres, hay hombres también, pero las mujeres dicen, ¿qué es eso? La mayoría de las mujeres no le abren la tapa del motor. O sea, ellas lo llevan al taller y que le pongan el aceite, pero no saben nada de lo que está ahí. Ellas saben que hay un acelerador, un freno, un espejo, que es la parte más importante porque es donde se ven cuando se están pintando. Y después, y no estoy tratando de ser, no me malinterprete hablando mal, solo estoy haciendo un chiste. Pero tienen su vocabulario. Ahora venimos nosotros y nosotros tenemos nuestro vocabulario. Santidad, gloria a Dios, santos, pastores. Y cuando nosotros hablamos, entonces la gente escucha un lenguaje que muchas veces le dicen es un lenguaje religioso. Pero usted se imagina lo rico que es para un experto en genética, alguien que está a la vanguardia del genoma humano, agarrar el Génesis y desmenuzarlo. Esa persona no va a ver lo que usted y yo vemos normalmente. Claro. Por el contrario, esa persona agarra el Génesis, se sienta con nosotros y comienza a hablarnos. Y nosotros nos quedaríamos más bien, hey, háblame más, enséñame más. Cuando escuchamos a los que estudian las estrellas y cuando comenzamos a ver de la edad del universo, de la creación, entonces, y comienzan algunos a decirte sobre la creación y te dice que en 6 días creó todas las cosas el Señor y el séptimo descansó, y comienza el debate, son 6 días 24 horas o son 6 días Dios, y cuando ellos entran a las escrituras y te dicen, no, los primeros días son días Dios, porque todavía no existía el sol y no existía la luna, el sol y la luna fueron hasta el 4.º día, no podía haber un día de 24 horas antes de eso, y te comienzan a abrir. Y entonces uno quisiera más bien dejar de ser pastor y que ellos comiencen a predicarnos y a enseñarnos. Y esa es la riqueza. O sea, la riqueza es que la Biblia está llena de salud, medicina. O sea, hoy se volvió famoso el término cuarentena. ¿Dónde lo encontramos primero? Lo encontramos primero en las Escrituras. O sea, Galileo Galilei lo iban a quemar porque dijo que la tierra era redonda. Todavía hoy hay un movimiento que está hablando que la tierra es plana. Yo no sé cómo lo pueden creer, ¿no? Pero la Biblia en Job y en Isaías decía la tierra es redonda. Cuando hablamos de esos que estudian las estrellas y el universo y vemos que en Isaías dice que el universo Dios lo expande como un pergamino y de repente ellos te utilizan el término científico y dicen el universo está en expansión, ¿no? Hablamos de educación emocional, hablamos de sanidad mental, hoy de economía, de administración. O sea, hay tantas cosas que vos decís, hey, los santos hacen que esas cosas cobren relevancia desde la especialidad de ellos. O sea, yo soy especialista. Entonces, yo como pastor le enseño lo espiritual para que todo ese conocimiento que el Señor le ha dado, ellos lo puedan llevar con un entendimiento de salvación, con un entendimiento de diseños de Dios y con un entendimiento de eternidad. Pues se vuelve emocionantísimo. Claro. Sí, y la verdad es que esta parte que estamos viendo me impacta mucho porque el tema aquí es que siempre hemos visto que los ministerios, las 5 gracias, como hemos compartido, ¿verdad? Las 5 gracias como que son más altas, entonces que el miembro de la iglesia que ha sido nombrado así desde hace mucho tiempo, no lo vemos como el santo que puede desarrollar al nivel de que vos te podés poner con ellos a platicar y sentir que si ese santo, ¿verdad?, está entrenado y revela las escrituras, podemos estar en el mismo nivel, porque lo vemos desde una perspectiva jerárquica y es por eso el que llega a la iglesia quiere ser el pastor, quiere ser un profeta, quiere ser un apóstol, y cuando oye toda esa estructura, desear hacer algo allí, cuando donde Dios te ha puesto, en tu nación, en tu trabajo, donde estás, poder desarrollar de manera poderosa,
¿verdad? Esa área, ¿verdad? Ministerial. Y es interesante porque entonces, si el científico me escucha a mí, me puede hasta catalogar como loco, no entiende, pero si oye al científico convertido, ¿verdad? Entonces va a ser tremendo. No, pero sí, además que el científico tiene los argumentos para refutarle. Pero sí hay algo que quiero traer a colación aquí. ¿Qué pasa cuando una persona importante que conoce, está en un área muy tremenda, se convierte a Cristo? El problema es que muchos pastores más bien le dicen, sálgase de allí. Por ejemplo, un científico, no esté ahí porque hay muchos ateos. Y ahí es donde yo quisiera en este programa hacer hincapié que ¿para qué estamos llamados entonces los pastores, ministros, profetas? Es para capacitarlos para que allí donde están, ellos ejerzan la labor ministerial. Cuando entonces yo veo que aquel está haciendo su trabajo allí, entonces estamos haciendo la obra del ministerio. Yo lo capacito y ellos, porque estábamos viendo en la escritura antes del programa, ¿verdad? Que íbamos a tocar los versículos 13 y 14 y quiero leerlos, ¿verdad? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de estatura de Cristo. Eso es lo espiritual, ¿verdad? Lo espiritual. Pero en el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, ¿qué significa? La persona que recibe al Señor, es entrenado como santo, es una persona capaz de desbaratar las mentiras en los lugares donde el evangelio o los diseños de Dios o la doctrina de Cristo no entra fácilmente por las fortalezas mentales. Entonces, es importantísimo nuestro trabajo como ministro, pero también su trabajo como santo de Dios, que está sentado en una iglesia, pero que usted puede hacer la obra del ministerio en los lugares donde Dios lo ha puesto. Amén, claro. Amén. Vamos a ir a un corte y regresamos en breve. Yo cada día estoy disfrutando más estos programas. Son enriquecedores porque yo no sé si a ustedes les ocurre y a ustedes pastores y todos aquellos que nos ven, pero algo que he estado experimentando por ya algunos años es que mientras hablo, aprendo. Como que hay cosas que cuando estoy hablando caen y yo mismo me sorprendo y eso me hace sentir muy, muy contento, muy feliz, muy bien, porque lo interpreto como al Espíritu Santo involucrado en lo que estamos haciendo cuando predicamos y me hace estar como atento a la posibilidad de que Él puede irrumpir. La Biblia dice que nosotros somos uno con el Espíritu Santo. Y si somos uno, ¿dónde comienza Él y dónde termino yo? ¿O dónde comienzo yo y dónde termina Él? Es como que agarrar un vaso de agua y un vaso de Coca-Cola y los derramar en un vaso nuevo. ¿Cómo los separo? ¿Cómo sé qué es Coca-Cola y qué es agua? Entonces, esto que estoy diciendo para mí es muy emocionante, porque digo, ¿cuándo estoy hablando yo y cuándo es el Señor? Para mí, el ideal y una de las cosas que quisiera que un día fuera es que el Señor pueda tomar tanto terreno en nosotros que ya no hablemos nosotros, que lo que fluya pueda ser de Él. Quería decir dos cosas claves para cerrar la idea del ministerio de los santos. Hoy como pastor, yo me he dado cuenta que yo necesito a los santos. Yo los necesito. Y ahí hay que establecer la otra cosa. En el reino de Dios, las jerarquías no las encuentro yo de una forma vertical. No la veo. Y creo que ahí hemos cometido muchos errores. Hay una multiforme gracia y hay honra que nos debemos. Pero mi pregunta a mí aquí es, ¿quién es el mayor de los tres? Esa fue la pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Quién va a ser el mayor en el reino? Y dijo Jesús,
no se preocupen por esa tontera, dedíquense a servir. Y el que sea el siervo de todos será el mayor en el reino, no aquí. No aquí. Así es. No aquí. Y eso de que será el mayor está vinculado con la recompensa de lo que hacemos en esta tierra que Él nos mandó a hacer. La diferencia allá va a ser que a vos te mandó a hacer 10 cosas y solo hiciste una. Que a mí me mandó a hacer 10 cosas y no hice ninguna. Y que el pastor lo mandó a hacer 10 cosas y hizo 3. Entonces, de alguna forma, Él hizo más de lo que se le asignó aquí en la tierra que nosotros dos. Pero no es un asunto de grandeza, de soberbia, de altivez, ni nada de eso. Entonces, a mí me da mucha tristeza. ¿Por qué en la iglesia siempre estamos pensando quién es el mayor? No se nos ha salido eso. Yo aquí, todos abajo. No lo veo. Veo una multiforme gracia. Te amo, reconozco tu gracia, no es la misma mía, no tenés la misma función, no tenés los mismos dones, pero yo te necesito. Y vos me necesitas. Y vos no lo tenés todo, ni yo lo tengo todo. Y Dios lo diseñó así. Entonces, este es un asunto, eso es lo primero. ¿Por qué digo esto? Porque aquí viene la otra parte. En 1 Corintios capítulo 12, verso 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Entonces el Señor dice, no, tienen que entender ministerio, dones y operaciones. Pero esta es la parte clave. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y esto es lo que yo quería decir. Si vamos a entrenar a los santos, entendamos que los vamos a entrenar en las cosas que nosotros somos especialistas. Pero los santos tienen cosas que ellos son especialistas, sí, que nosotros necesitamos aprender de ellos. Entonces, si yo puedo ser pastor, pero yo voy a decir que no necesito aprender de un santo. No, hay cosas que los santos nos pueden enseñar. Como vos decís, si tenés un científico en tu congregación, te imaginas qué enriquecedor es una conversación de un científico hacia vos y que vos mañana te pares en el púlpito con argumentos científicos, con argumentos médicos. Aunque no siempre la Biblia tiene que comprobar la ciencia, ¿no? Hay veces que la ciencia va a decir una cosa y nada que ver con nosotros, ¿verdad? Entonces, esas dos cosas para mí son claves. Yo le quiero decir a los pastores, el Señor hace unos años atrás, ¿sabe qué me dijo? No te sientas amenazado por las personas que voy a poner a tu alrededor. Voy a poner gente con nivel de liderazgo muy alto. Y yo no lo entendí en ese momento, pero después me di cuenta que la tendencia a uno es creer que como pastor yo tengo que saberla toda. Como pastor yo no tengo que sabérmela toda. No tengo que ser el experto en todo. Tengo que tener un conocimiento general. Y cuando llegue alguien con un nivel alto, profesional, intelectual, con dones proféticos mayor que el tuyo, con dones de sanidad mayor que el tuyo, ¡hey, gloria a Dios! Y saberlos abrazar y no sentirme amenazado por eso, porque yo los necesito, pues. Entonces, yo quiero decirle a los pastores que si el Señor te permite que llegue uno de esos que los procesó en el palacio, como procesó a Moisés, entienda que conoce el palacio, sabe cómo se mueve en el palacio. Y si lo tiene hoy, no lo critique, aprende cómo se mueve el palacio. Porque la razón por la que Moisés podía moverse en el palacio cuando ya le tocó la asignación es porque ¿quién mejor que Moisés para ir a hablar con Faraón? ¿Ves? Entonces, solamente quería decir eso, pero sí, pastor, estaba hablando de la fluctuación. Me decía que los preparamos para que no sean fluctuantes, que ya no sean niños espirituales. Así es. Esa parte considero que es muy importante porque necesitamos afirmar, ¿verdad?, a todos los santos en el lugar donde Dios los ha puesto. Por eso decía, no los tenemos que sacar, sino los tenemos que afirmar y que sean firmes
allí donde ellos están. Pero sí quiero comentarte de que la parte también importante en este sentido, en torno a la preparación de los santos, es que nosotros sepamos que tenemos también algo que darle a ellos, ¿verdad? Tenemos algo que darle, tenemos algo que alimentarles, pero también ser humildes, el entender que de ellos vamos a aprender, de los santos vamos a aprender. Y qué lindo es cuando te paras en el altar, ¿verdad? Y comienzas a ministrar al pueblo y has sido enriquecido por santos que Dios te ha dado en la iglesia. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es eso. Y ellos no se sienten, eso se lo enseñé yo al pastor. No, hasta uno. Yo he hablado muchas veces cuando estoy predicando y digo, esto lo aprendí de un hermano del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y lo estoy compartiendo. Y eso crea no orgullo en las personas, sino que también la iglesia puede verte como una persona accesible, una persona que está dispuesta a aprender. Me parece que es muy importante que todos estemos en el mismo nivel, sabiendo, porque para mí, yo entiendo los ministerios y los santos y también toda la gracia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros en un solo nivel. Estamos en la misma línea, ¿verdad? Un día le dije a nuestros pastores en la iglesia, ¿qué les parece si nos ponemos en la misma línea y nos ponemos todos a escucharnos mutuamente? Eso sonó como que entonces yo ya no soy pastor, entonces ya no voy a tener la misma. No, sentémonos y aprendamos con ellos. Y eso ha sido tremendo, ¿verdad? En nuestra congregación. Pero la verdad que estoy aprendiendo aquí también en este programa. Ha sido muy enriquecedor, la verdad, la conversación hoy. Y pensaba con lo que usted mencionaba, pastor, cuando hablaba acerca de cuando Jesús le preguntan a los discípulos, ¿quién es el mayor? Entonces él dice, bueno, el que sirva será el mayor. Y cuando pensamos en servicio, pensamos en ser útiles. Entonces me lleva a pensar que el que es más útil, ¿verdad?, es el más importante. Nos volvemos inútiles cuando pensamos que quizás no podemos aprender de otra persona, o nos volvemos inútiles, pienso yo, cuando creemos que no somos enseñables, no nos permitimos que alguien más nos pueda hablar sobre algún tema. Y en este sentido me bendecía mucho también lo que mencionaba Pastor Arsenio cuando decía la importancia de saber utilizar. No, utilizar puede sonar como aprovecharse, pero sino más bien dejarnos enseñar de cosas que nosotros no conocemos. Estamos para enseñar lo que Dios nos asignó, y ahí pues tenemos una gracia y tenemos el respaldo de Dios, pero hay muchas cosas que no sabemos, y ahí es donde entran los santos para venir y también realimentarnos a nosotros con cosas que tal vez ellos sí saben. Así que ha sido muy, para mí de manera muy personal, ha sido un lindo tiempo este. Yo quisiera cerrar diciendo lo que usted estaba mencionando en este momento del provecho. La Biblia dice para provecho. Entonces, cuando nosotros, por lo menos aquí en nuestro país, se está aprovechando de mí, lo que estamos diciendo es de una forma fraudulenta, deshonesta, deshonrosa, está queriendo tomar algo de mí de la forma incorrecta. Pero nosotros como iglesia necesitamos entender esa palabra provecho, porque nos dice que lo que el Señor nos dio como dones, como ministerio y como operaciones es para provecho del cuerpo. Entonces, en realidad, tal vez en la próxima semana hablamos de eso y le enseñamos a los santos, y nosotros mismos aprendemos de que en realidad en la iglesia, cuando usted llega, usted tiene algo de lo cual la comunidad y el cuerpo debería tener un beneficio de manera correcta. Entonces, lo que vos cargas, lo cargas para que sea de beneficio para mí. Y eso es generosidad, eso es amor fraternal, eso es servicio, y eso también es la obra del ministerio.
Entonces, la obra del ministerio la hacemos fuera y la hacemos dentro. Donde quiera que vamos, yo cargo algo. Y eso que usted carga, el mundo lo necesita. Así que muchas gracias por haber estado. Será hasta la próxima. Que Dios los bendiga.